tal? Un saludazo desde Miami. Qué bueno que arranque la Yaco TV y qué bueno también que soy parte de este proyecto porque hace muchísimo tiempo que estaba buscando participar en una plataforma alternativa distinta a los medios de comunicación tradicionales para poder hablar sin tapujos y sin limitaciones de tiempo. Desde ya está abierta la invitación porque yo no quiero que usted se sienta del lado de allá. Usted que está del lado de allá, pues venga para el lado de acá, comente, interactúa, debata, refúteme, porque en eso se basa la comunicación, en eso se basa el diálogo. Yo, a diferencia de los regímenes totalitarios, yo creo en el diálogo, pero para que exista diálogo, tiene que existir al menos dos partes que estén dispuestas, ambas, a escuchar y a opinar. Voy a empezar diciendo que las opiniones nunca están equivocadas. Yo tengo la mía, usted tiene la suya y ellos también la tienen. Y no necesariamente tienen que estar equivocados. Abro también una invitación para todas las personas que piensen diferente que yo, que puedan venir a este programa tanto por vía Zoom, vía Skype, vía StreamYard o en persona también, con argumentos, no con gritería, con hechos, no con consignas, a tratar de poner sobre la mesa sus puntos de vista. Voy a hablar del diálogo, porque al momento de este programa todavía se encuentran sitiados en La Habana muchísimos integrantes del Movimiento San Isidro, entre ellos Omar Luis Urquiola, Namelis Ramos, Esteban Rodríguez, y uno se pregunta, ¿estamos viviendo esto justo cuando estábamos hablando el 27 de noviembre de un posible diálogo con la dictadura? Y muchas de las personas que eran optimistas en ese momento, me imagino el sentimiento que deben estar teniendo hoy, experimentando hoy. Yo soy de una línea más radical. Yo soy de los que piensan que con ningún régimen totalitario, con ninguna dictadura, con ningún Estado que oprima a sus ciudadanos se dialoga, porque estaríamos legitimando. Cuando uno se sienta a dialogar, uno legitima. Cuando uno se sienta a dialogar, uno acepta. Yo soy más de la línea que en aquel momento lanzó la académica y opositora que está sitiada hoy, Omar Luis Urquiola, sobre que lo que se vivió ese día, cuando 30 personas entraron al Ministerio de Cultura de Cuba a conversar con el viceministro Fernando Rojas, fue una especie de pacto del Zanjón en pleno siglo XXI. Doy por asumido que todos ustedes saben lo que significa el pacto del Zanjón, cuando Arsenio Martínez Campos se sentó con los mambises y que puso fin a la guerra de los 10 años después de que tantas personas murieron y que tantos ideales cayeron en una guerra por la independencia de Cuba, por héroes que ellos nos secuestraron. A mí, a ti, a mi generación, a la que vino después y a la que estuvo antes. Porque el régimen comunista de La Habana trató de hacerse dueño de todo lo que valía para nuestro país. Pues déjeme decirle también, antes de empezar a hablar de diálogo, de que José Martino Estudio Díaz-Canel, Antonio Maceo, Máximo Gómez, Ignacio Aramonte, no son de ustedes. Aunque hayan empleado toda una maquinaria diabólica de comunicación para tratar de ejercer una influencia donde las personas, lejos de aceptar, rechazaban. Porque muchas veces optamos por decir de que esos símbolos patrios no eran de nosotros porque lo asociábamos con el proceso tan lamentable que hemos estado viviendo por más de 60 años. En aquel momento, cuando se planteó el diálogo, yo tuve la oportunidad de participar en una de las conferencias de prensa del Movimiento San Isidro, y lo digo con nombre, y ellos lo saben, y yo lo sé. Michel Matos, vocero del movimiento, Amaury Pacheco, a quien respeto muchísimo, uno de los fundadores, la actriz cubana Iris Ruiz, que funge como vicecoordinadora del mismo, defendieron a capa y espada la oportunidad del diálogo. Amaury Pacheco llegó a decir, y estoy de acuerdo con él, de que el diálogo puede ser una herramienta útil y necesaria en la construcción de una nación. Michel Matos dijo,
Sabemos que aceptar el diálogo nos va a traer crítica, pero estamos dispuestos a aceptarla porque estamos en presencia de un momento histórico, único. Y estoy de acuerdo también. Solo si hubiese existido la posibilidad del diálogo. Como buen pacto del Zanjón, la dictadura les ofreció una migaja comunicacional cerrada, sin celulares, sin pruebas, para liberar la presión que en ese momento más de 300 personas estaban ejerciendo en las afueras del Ministerio de Cultura. Se quitaron la presión, se quitaron la presencia de la prensa extranjera porque Reuters incluso reportó desde La Habana la presencia policial, el uso de gases lacrimógenos y lo que representaba lo que habían logrado ustedes hasta ese momento. Me quito el sombrero por las personas que en Cuba tuvieron el coraje y lo tienen de enfrentar a la dictadura. Otros decidimos escapar. Es mi mea culpa. Reconocer que no estoy allí y reconocer cada una de las acciones que no desacredito, y como lo dije al principio, las opiniones nunca están equivocadas, pero con los regímenes totalitarios no se dialoga, no porque no se pueda, sino porque ellos no están dispuestos a escuchar. Voy a hacer una analogía, y es el objetivo de este programa, porque no voy a dar las noticias que ustedes ya conocen. Hay muchos medios de prensa independientes, muchos medios de prensa tradicionales, incluso que están dando mucha cobertura a todo lo relacionado con el movimiento San Isidro, y lo que quiero hacer es una reflexión con ustedes. Cuando pasó esto, y voy a leer 3 opiniones, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Bravo, censor desde sus orígenes, hasta que fue escalando posiciones en la Asociación Hermanos Saí, hasta destronar a Abel Prieto cuando Raúl Castro asumió el poder, escribió: para los jóvenes y para todos los artistas que se reunieron frente a Mincula el 27 de noviembre, que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana, siguen abiertas las oportunidades del diálogo. Con los mercenarios no nos entendemos. Frase que coincide con la que dijo Antonio Maceo, que ellos nos robaron en el pacto del Zanjón, cuando dijo no nos entendemos, el 23 se rompe el corojo. Lo que ellos invierten en la historia y se la apropian. Y tú no debes permitir eso, ni yo tampoco. Y menos ahora que ha llegado la tecnología, que ha llegado la comunicación, que ha llegado un teléfono celular, donde las personas en Cuba deberían estar usando sus datos en informarse al menos de la historia que nos han robado, o en mantenerse informados, en lugar de estar revisando una pancarta insípida en Facebook porque tengo un muñequito bonito. Este es un arma de comunicación que el régimen le teme más posiblemente que a una pistola, porque deja al descubierto la verdadera naturaleza de una dictadura y de todos los órganos represivos que se suscriben a ella. En esa misma instancia, voy a leer las palabras de Miguel Díaz-Canel, el sucesor designado. Presidente nunca. ¿Quién lo eligió? ¿Quién votó por Miguel Díaz-Canel? Hay gente que le dice el puesto a dedo. Yo prefiero decirle el sucesor designado, porque lo fueron alimentando desde que estaba en el destete, desde que salió en Villa Clara, que lo pasaron por Guin, que conoció a la primera dama ya, producto de otros rumores que no quiero decir porque esto no es un programa de farándula, que se la llevó para La Habana, que pasó por el Ministerio de Educación, le estaban echando maíz desde el destete, hasta convertirlo en el títere que es hoy. Y te lo digo, Díaz-Canel, en el títere que eres hoy. Y entre mis amigos en Facebook, amigos porque no hay una sección que se llama enemigos, hay muchas de las personas que estudiaron conmigo que ejercen como periodistas en Cuba hoy y que pueden leer lo que publico. Así que se lo pueden decir también a Díaz-Canel, hello, hi, a la Ciberclaria, hi, también. Pueden darse una vueltecita por aquí, de hecho ya han escrito algunos. Bueno, Miguel Díaz-Canel dijo:
Diálogo solo si es por el socialismo y para todo lo que sea por la revolución. Una especie de parafraseo de la sentencia lapidaria del dictador Fidel Castro, que se remonta a 1961 en aquel tristemente célebre discurso que pasó a la posteridad como palabras a los intelectuales. Había tenido su origen en el estreno de un documental, el documental PM, y que abrió un debate sobre la libertad de expresión en la naciente revolución cubana. Hasta de eso se apropiaron ellos, de la palabra revolución. Busquen el diccionario. Revolución es cambiar, revolución es cambio, evolución. Quiere decir que ellos que hoy están perpetuando un sistema obsoleto son contrarrevolucionarios porque no quieren un cambio. El revolucionario soy yo y usted, que queremos cambiar lo que existe. ¿Yo soy revolucionario? Sí, yo soy revolucionario. Yo quiero cambiar el estaticismo de mi país, yo quiero cambiar el inmovilismo de mi país, yo quiero mejorar mi país. Y como había dicho antes, ojalá hubiese tenido el coraje de quedarme a luchar, como la gente del Movimiento San Isidro. Pero quiero, para no alargarme mucho, es hacer como una comparación en varios temas de lo que ha pasado aquí. En el discurso, Palabras a los intelectuales de Fidel Castro, que hizo que citaran a los intelectuales de aquel momento, muchísimas personas que admiro, algunos por su obra, a pesar de sus posiciones políticas posteriores, que rozaban con el oportunismo literario. Otros por su convicción y no tanto por su obra. Se reunieron allí, entre ellos un Vigilio Piñera rebelde, temeroso por las cosas que podían pasar. ¿Se acuerdan las palabras de Díaz Canel? Porque fue un parafraseo vulgar, mimético, de tercera clase. En aquel momento Fidel Castro dijo: la revolución tiene que comprometer esa realidad y por lo tanto debe actuar de manera que todo ese sector de artistas e intelectuales, ese sector que valía lo mismo para él o incluso menos que el sector de los trabajadores de la cooperativa Paquito Tanto y el nacimiento de los niños pioneritos del futuro y los mineritos rojos, ese es un sector de la producción combativa de la revolución cubana en la década en el año 61. Los intelectuales que no sean genuinamente revolucionarios encuentren que dentro de la revolución tienen un campo para trabajar y para crear, y que su espíritu creador, aun cuando no sean escritores o artistas revolucionarios, tiene oportunidad y tiene libertad para expresarse dentro de la revolución. Esto significa que dentro de la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Contra la revolución nada, porque la revolución tiene también sus derechos. Y el primero de esos derechos es el derecho a existir. Y frente al derecho de la revolución de ser y existir, nadie, por cuanto los derechos de la revolución, puede alegar nada. Lo dejó claro en el año 61. Todavía usted, músico, artista plástico, escritor, farandulero, cree que puede llevar a cabo algún proyecto que esté fuera de los estatutos de esa urna de cristal que le puso la revolución, que en un momento tenía el dominio total de los medios de comunicación, conocido como el cuarto poder, y que puede tener incluso más influencia que el propio dinero, porque quien domina la información tiene muchísimos puntos a su favor. Quizás fue la segunda cosa que ellos asumieron después de aquella lapidaria, y disculpen por usar el mismo apellido, frase de Stalin en la Unión Soviética, donde aseguraba que quien controla la comida controla al pueblo. Ellos primero controlaron la comida. Y a mí me da mucha roña, porque yo siempre he dicho de que nosotros los cubanos sufrimos de una enfermedad crónica que se llama desmemoria subtropical, que yo no sé si tenga algún lenguaje de psicología o de psiquiatría. El cubano tiene la memoria a muy corto plazo. Yo recuerdo en el periodo especial,
en mi pueblo y en el pueblo de ustedes y en toda Cuba. 16 horas de apagón, 20 horas de apagón. Y ponían la luz a las 8:45 y todo el mundo decía, ay, qué rico, para poder ver la novela. Y se les olvidaba que sus hijos estaban sin comer. Y se les olvidaban que la carne que tenían en el refrigerador la tuvo que salar para tratar de garantizar el picadillo de la semana siguiente. Porque esa es la realidad que vivimos los cubanos. Y que nos enseñaron a desconfiar no solamente del vecino, sino del amigo, de tu familia. Porque cualquiera podía dar un chivatazo. Porque cualquiera podía hacer el chivato. ¿Y te estimularon con qué? ¿Con qué nos estimularon? Como en el tiempo de la conquista, donde los españoles cambiaban en aquella leyenda popular el oro por los espejitos. Tú podías aspirar a ganarte un ventilador orbital. Si eras de los tracatanes en jefe de alguna empresa, a lo mejor tenías un lado de un Moscovich. Después pasaron por los tiempos de los televisores Panda y las ollas arroceras. Siempre te dieron espejitos por tu sacrificio. Siempre te pagaron espejitos por tu sacrificio. Este discurso de Díaz-Canel en el Parque Trillo, donde espontáneamente apareció, cuando todos sabemos que era un acto cuadrado, premeditado, escogido a pinzas de las personas que iban a acudir a ese lugar para montar su show mediático y que después repitieron como papagayos todos los medios oficialistas. Desde Radio Rebelde, pasando por Radio 26 hasta Radio Angulo. La noticia que venía aprobada del Departamento Ideológico del Comité Central. Y lo puedo decir de buena tinta porque yo me gradué de periodismo en la Universidad de La Habana. Y lo puedo decir de buena tinta y sin miedo, porque yo sí no tengo nada que ellos me puedan sacar en la Universidad de La Habana. Porque yo nunca milité en ningún partido, ni en ninguna organización de masas. Incluso tuve problemas por fundar un periodiquito o por las posiciones que tenía. Y si alguno de ellos está mirando este video en La Habana, lo saben bien. A otros los pueden atacar y decirle que si esto, que si lo otro, a mí no. A mí no. Al contrario, yo sí tengo muchos chismes de ustedes allá, para que se la piensen dos veces. De cualquiera de los que están ahora en el poder mediático, de los que están en la UPEC, de los que están en cualquiera de los medios de prensa. Yo sí sé. Y ustedes lo saben. Valga la redundancia. Es que tengo que reírme porque ustedes lo saben. Bueno, voy a seguir. Una de las cosas que el movimiento San Isidro comienza toda esta protesta reclamando la liberación de Denis Solís, un rapero independiente, como ustedes saben y como han visto en todas las noticias, que fue injustamente arrestado, enjuiciado y encarcelado a 8 meses de privación de libertad por el supuesto delito de desacato, otro junto con peligrosidad y tantos otros que ellos han inventado un código penal para perpetuarse en el poder y donde han llevado la censura a un nivel de legalidad que es increíblemente doloroso. No es la primera, cuando surgió en las primeras manifestaciones del movimiento San Isidro, antes de entrar en la fase radical de la huelga de hambre, convocaron a una lectura de poesía en apoyo a Denis Solís. Le dijeron a los cubanos que salieran a leer poesía. No es la primera vez tampoco que al régimen le duela que lean poesía. Y yo me pregunto también aquí en este especie de monólogo que estoy llevando en este primer programa de La Giaco, qué solidez ideológica, qué solidez conceptual, qué solidez incluso de creencias puede tener un sistema político que piensa que le puede hacer daño que alguien lea una poesía, que alguien lea un verso, que alguien lea una estrofa. Es que hay hasta palabras que para ellos son asumidas como peligrosas. Tampoco es la primera vez. En la memoria, y como decía que ellos nos robaron muchísimas partes de la historia, yo estoy seguro que de mi generación hay muy pocas personas que saben del famoso caso Padilla, de Berto Padilla, el escritor cubano. El 20 de marzo de 1971, oficiales de la seguridad del Estado, del G2,
arrestaron a Alberto Padilla por supuesta conducta contrarrevolucionaria en contra de los valores de la revolución. Lo llevaron a Villamarista, ese lugar donde en el argot popular dice que es hasta donde los mudos hablan, producto de todas las prácticas de tortura, de intimidación, de amenazas, de vejaciones que se cometen ahí. Y lo convencieron de alguna manera a que hiciera pública una mea culpa, que se disculpara y que asumiera su culpabilidad por los hechos, por haber atentado contra el proceso de la Revolución Cubana. Yo les quiero leer, aunque a algunos de los que estén mirando les pueda parecer largo, porque yo quiero leer un poema del libro Fuera de Juego. El libro Fuera de Juego fue el detonante que causó la detención, la tortura, la intimidación de Alberto Padilla. Este poema se llama En tiempos difíciles. Y dice: a aquel hombre le pidieron su tiempo para que no lo juntara al tiempo de la historia. Le pidieron las manos porque para una época difícil nada hay mejor que un par de buenas manos. Le pidieron los ojos que alguna vez tuvieron lágrimas para que contemplara el lado claro, especialmente el lado claro de la vida. Porque para el horror basta un ojo de asombro. Le pidieron sus labios, resecos y cuarteados, para afirmar, para erigir con cada afirmación un sueño, el alto sueño. Le pidieron sus piernas, duras y nudosas, sus viejas piernas andariegas. Porque en tiempos difíciles, algo hay mejor que un par de piernas para la construcción o la trinchera. Le pidieron el bosque que lo nutrió de niño, con su árbol obediente. Le pidieron el pecho, el corazón, los hombros. Le dijeron que eso era estrictamente necesario. Le explicaron después que toda esa donación resultaría inútil, sin entregar la lengua, porque en tiempos difíciles nada es tan útil para atajar el odio o la mentira. Y finalmente le rogaron que por favor echase a andar, porque en tiempos difíciles esta es sin dudas la prueba decisiva. Este poema le hizo daño al régimen. Este poema asustó al mismísimo Fidel Castro y su maquinaria de terror en el año 71. ¿Cómo no iban a sentir miedo de más de 300 personas reunidas frente a la sede del Ministerio de Cultura, aplaudiendo cada 10 minutos y diciendo poesía? ¿Y saben por qué? Porque aunque mucha gente lo niegue, las condiciones, el ajiaco, como el nombre de este canal, el ajiaco de condimentos, de distintas viandas, de distintas carnes, todo se pone en confabulación para que se cree un escenario que podría en algún momento ser favorable para un estallido social. Porque desde el año 59, cada vez que le apretó la tuerca, cada vez que la olla iba a reventar, ellos encontraron en una ola migratoria, por donde se fuera el aire, por donde se fuera la presión, por donde no fuéramos muchas personas como yo que estábamos en contra. Que a lo mejor si hubiésemos estado todos adentro, otro gallo cantaría, porque la inmigración cubana actualmente supera los 2 millones con creces de personas desperdigonadas por el mundo. Pasó en el 65 en Camarioca, después en los vuelos de la libertad, en el Mariel en el 80, en la crisis de los balseros, en las 20.000 visas que le otorgó el gobierno de Bill Clinton, que duraron hasta que Barack Obama derogó la política de pies secos, pies mojados. Siempre los cubanos que estaban en contra, el 90% escapó.
¿Qué hubiese pasado si estuviéramos adentro? ¿Hubiésemos tenido la actitud que tenemos acá afuera? ¿O hubiésemos sido los carneros que siguen la manada hasta el matadero y hubiésemos asumido u homologado el holocausto? ¿Hubiésemos tenido el valor que tiene la gente de San Isidro? ¿O estuviésemos todos los días luchando a ver qué carajo le dábamos de comer a nuestros hijos? Porque también reconozco que es muy fácil hablar de acá afuera. Y todo el mundo habla de acá afuera. Y la gente en Facebook comenta acá afuera. Pero hay muchos que se comen las palabras y van con su pasaporte azul para pasarse 21 días de vacaciones en Cuba. Y allá no dicen nada. Y asumen que cuando entran con el pasaporte azul, con el pasapena azul, tienes que regirte por las leyes que tienen ellos. Leyes como desacato, como peligrosidad social. Leyes como alteración del orden público. Leyes como, aunque no esté con este nombre en el Código Penal, te tranco porque me da la gana. Esa es la ley número 1 del castrismo. En la Constitución debe estar en el Código Penal, te tranco porque me da la gana. Te tranco porque me caes mal y te tranco porque piensas diferente. A los juristas les dejo cómo se llama la ley. Bueno, para seguir, el 27 de abril de 1971, Alberto Padilla se disculpó. Y esto generó un sinnúmero de reacciones y de polémicas. Porque es que homogeneizar el pensamiento de las personas, que las personas pensemos diferente todas, es que es imposible. Como dicen en buen cubano, eso no se le ocurre ni al cazó la manteca. Se le ocurrió a Fidel Castro, pero al cazó la manteca no se le ocurre. Y todavía hay tontos útiles que siguen aplaudiendo. Yo recuerdo un chiste cuando estaba en la universidad que decía que el animal que más se parecía a un cubano era una foca. Porque aún teniendo al agua hasta aquí, hace así. Y ese es el cubano. Ese es el cubano. El hombre nuevo que forjó la revolución es ese. Cada día con menos valores, pero a lo mejor con más aplausos. Pero qué rico es vivir allá cuando tienes la recarga de aquí. Y qué rico es vivir allá con los dólares de aquí. Porque si tú eres comunista, vive con la libreta. Y si tú defiendes aquello, es que yo no sé, tendría que preguntarle a la gente si sigue existiendo el cupón de las libretas que te daban. El cupón 34C te compra un ajustador, pero no tiene Bloom hasta el año que libre. Yo no sé si existe esa libreta todavía, yo pienso que no. Pero esos inventos maquiavélicos, de que el niño quería tener un juguete que era un camión, pero le tocaba un oso. Eso para mí fue brutal, eso marcó mi niñez. Me quedó un trauma psiquiátrico, por decirlo de alguna manera. Porque es eliminar hasta el poder de decisión. Convertirte en un estado paternalista, donde la gente piensa de que tú le estás regalando 2 libras de arroz cuando le pagan menos de $5 al mes. Y todo el dinero de esa producción la tienen tus hijos y tus nietos. Los de Fidel, los de Raúl, de Díaz-Canel, con su jevita Joaquín, con nuestra flamante primera dama designada, porque si eres el sucesor designado es la primera dama designada. Pero bueno, así las cosas. En aquel momento, como estaba diciendo, del caso Padilla, hubo un grupo de escritores que le dedicó una frase a Fidel, obviamente, sin respuesta. Porque como dije al principio, el régimen durante más de 60 años siempre ha practicado un esquema de comunicación unidireccional, descendente, vertical y sin tomar en cuenta ninguna de las opiniones que estuvieran al lado. En ese momento decía, pero fíjense que bien viene, esto fue en el año 71. Estamos en el 2021. 50 años de esta carta. Y es como si hubiese estado escrita ahora. Dice, el desprecio a la dignidad humana que supone forzar a un hombre a acusarse ridículamente de las peores traiciones y vilezas no nos alarma por tratarse de un escritor, sino porque cualquier compañero cubano, campesino, obrero, técnico o intelectual pueda ser también víctima de una violencia y una humillación parecida. Todos los cubanos hemos sido humillados desde que nacemos. Desde que nacemos. Y no voy a hablar del deterioro de todas las demás industrias, porque si no, no termináramos esta mañana.
de ser el primer país exportador de azúcar a importar azúcar desde Francia. Óyame, tienes que ser muy incapaz. Todos los ministros del azúcar que ha pasado por ese país, para que te entregue un país en el 59 que era el principal productor de azúcar y que en el 2021 tú tengas que comprar azúcar porque no la puedes producir. Vaya, iba a ser ahora un minuto de silencio, pero se me irían la gente del camino. Porque da pena. Yo me doy pena. Pregúntele a usted, pregúntese a su familia. Otro de los que fue víctima, no voy a pasar. De toda esta censura no voy a hablar tampoco porque lo dejaré por otro día. De la lista negra del ICRT donde no se puede poner música de artistas prohibidos. Donde te encarcelaban porque oías a los Beatles. No voy a hablar de las UMAP, de las unidades militares de apoyo a la producción que eran campos de concentración nazi en la década del 60. No voy a hablar de lo que significa para alguien escuchar a Celia Cruz o escuchar a Willy Chirino, aunque todo el mundo lo oye por las casas. Pero nunca usted lo ha podido oír en la televisión, porque ellos le tienen miedo al arte. Un sistema totalitario, un régimen con cimientos tan débiles que le teme a una canción. Yo no sé si usted ha oído hablar de Reinaldo Arenas. Si no lo conoce o no conoce su historia, a lo mejor haya visto la película Antescanochesca, producida por Hollywood, y que la protagonizó el artista español Javier Bardem. Reinaldo Arenas sufrió todo lo que podía sufrir un ser humano en su época, a lo mejor de mayor esplendor o de mayor creación literaria, primero por ser homosexual, en una época que no se podía hacer. Y segundo, porque nunca tuvo miedo. Es imposible pensar que nos podemos librar de una dictadura totalitaria si no tenemos que sacrificar cosas en el camino. De más está decirle que usted también tiene su opinión, que digo que nunca están equivocadas, si quiere que se manden remesas o no se manden remesas, si quiere que la gente vaya o quiere que la gente no vaya. Esa es su decisión. A lo mejor mandarlas o no mandarlas no hace ningún efecto. Pero el problema es que ellos apostaron a que esas remesas, que a usted le parece que son insignificantes, sostienen una dictadura que oprime y que perpetúa la miseria. Porque aunque usted no lo piense, todos los años ellos reciben 7.000 millones de dólares de los cubanos que están del lado acá en la otra orilla, entre remesas directas e indirectas. 3.500 millones de dólares en dinero directo y 3.500 de dólares en mercancía. Eso es una prueba más, si somos 2 millones, 3 millones en el exterior, de cuánto dinero manda el cubano para Cuba. Porque ellos apostaron por la separación, por la nostalgia, por la fracturación de la familia, para generar ingresos, porque siempre han sido un régimen parásito. Tienen que chupar de algún otro lugar porque de por sí son incapaces de generar bienestar, de generar progreso, de generar felicidad, de generar expectativas, de generar esperanza. Esas palabras están borradas del diccionario político del régimen castrista y ahora de Díaz-Canel. Voy a terminar para cerrar hoy, porque creo que he dado mucha muela, con una frase de Reinaldo Arenas que dice: al pueblo cubano, tanto en el exilio como en la isla, los exhorto a que sigan luchando por la libertad. Mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y esperanza. Cuba será libre. Yo ya lo soy. Con esto me despido. Dejen sus comentarios. Que no exista otro pacto del San Juan. Y ojalá todos los cubanos, los de allá y los de acá, nos unamos, porque yo no quiero esperar a que mis nietos o a que mis hijos vean a una Cuba libre. Yo la quiero ver y yo la quiero disfrutar. Y yo soy de los que digo que el día que pase eso, ya que no tuve el valor para quedarme a luchar por ella, tendré el valor y la capacidad de ir para ayudar a construirla, a reconstruirla. Que tengan muy buenas noches
Nos vemos todos los lunes a las 8 de la noche por la Yaco TV. No me gusta decirlo, pero suscríbase para que tengan las notificaciones, porque a lo largo de toda la semana vamos a estar dando a manera de noticias pequeñas todo lo más importante que va sucediendo, no solamente para los cubanos, sino para todos los latinos. Nos vemos en la próxima.